Me chiflaron por mi nuevo outfit, ¿verdad? Los conozco. Por fin salió de las tinieblas, dicen. Por fin dejó el color negro del diablo. Me da muchísimo gusto estar aquí en casa, en Patria, en verdad. Me encanta verlos. Algunos de ustedes no los veo sino cada 6 u 8 semanas. Y le doy muchísimas gracias a Dios por estar aquí, por esa recepción entusiasta y llena de carrilla. Muchas gracias. Y también un saludo a nuestras demás congregaciones allá en línea, a toda la gente también que nos sigue, amigos de otras iglesias que nos siguen en línea. Es un gusto, es un placer estar aquí. Les mando un saludo súper cariñoso a todos los campus de IPB. Somos 6 campus. Qué padre, ¿no? 3 aquí en Guadalajara y 3 fuera de Guadalajara. Entonces un saludo a Brisas, a Norte, aquí en Guadalajara, y bueno, a Charcas, a Tepeji y a Colima. Qué padre, ¿no? Y estuvimos el fin de semana aquí en la conferencia IPB, vinieron de todos los campus y fue una increíble bendición. Todavía estoy como deslumbrado por la gracia de Dios y agradezco a todos los que pudieron venir ese fin de semana. La verdad tuvimos muy buena participación, gracias a Dios. Pero bueno, es un placer estar aquí y arrancar una nueva serie. Y por cierto, hablando de esto de la nueva serie, yo quiero animarles a que nos sigan en el blog en ipb.org.mx, ¿ok? Estamos enviando el link todos los días, pero yo creo que ojalá que llegue el momento en que ya no tenemos que enviar el link y ustedes se acuerden que estamos en ipb.org.mx y ahí en el blog vamos a estar también siguiendo la serie y hablando de cosas que no alcanzamos a decir los domingos, entonces nos vamos a gozar, ¿ok? Y también recordarles que tenemos a las 6:30 de la mañana en la página de IPB Oficial en Facebook, oración los lunes y los viernes. Y ahí en esa oración tenemos una pequeña reflexión, Jesse y yo, y también oramos por las necesidades. La gente escribe sus peticiones y ahí oramos de 6:30 a 7:30. Entonces son súper bienvenidos para estar ahí, para orar unos por otros. Es una gran bendición. Y los miércoles Jesse tiene ahí también una transmisión para las chicas. A la misma hora, 6:30, 7:30. Y bueno, gracias a Dios por ello. Aprovecho para hacer el comercial porque se está poniendo muy padre, ¿ok? Muy bien, pues arrancamos una nueva serie. Ya vieron la imagen. Me encantó, Pollito. Un aplauso para Pollito. O sea, me encantó este seguidor en tenis, ¿ok? Eso como que actualiza la imagen, ¿sí? Solo faltó que fueran unos Yeezys o algo así, ¿no? Como se usa hoy en día. Son como los míos, que son no tan caros, ¿ok? Muy bien, pues miren, vamos a leer unas citas aquí. Mateo capítulo 4, versículo 18 dice: cierto día, mientras Jesús caminaba, como este señor acá, por la orilla del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. 19, de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Qué increíble, ¿no? Ni siquiera se la pensaron. Versículo 21 es el siguiente versículo. Dice: un poco más adelante por la orilla vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que los siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, los siguieron de inmediato. Qué increíble, ¿no? Y luego en Mateo 9 viene el llamamiento de Mateo. Dice: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Entonces vamos a hablar, la serie se llama Seguidor, y seguidor es un sinónimo para discípulo, ¿ok? Vamos a estar hablando de ser discípulos de Jesús, aunque esta palabra está un poquito gastada, ¿sí? Y a veces ya no tiene como todo el impacto, pero vamos a hablar de seguidor, pero es lo mismo que un discípulo, ¿ok? Un aprendiz, un alumno, ¿de acuerdo? Entonces en estas 8 semanas vamos a cubrir el tema. Básicamente son las 8 semanas de la Cuaresma, ¿ok? Que es un tiempo que tradicionalmente se dedica como a pensar en Jesús y en su venida, su muerte y resurrección, pero nosotros vamos a hablar
acerca de lo que significa seguir a Jesús en estas 8 semanas, ¿sí? Desde que nos llama por nombre hasta el momento en el que nos encontramos ahorita, ¿sí? Y hasta el día en que Él se haga visible y nos topemos con Él, y entonces Él nos premie por todo lo que hicimos como seguidores de Jesús. Amén. A lo largo de estas 8 semanas vamos a hablar de estas cosas, cómo Él nos procesa, cómo nos trata, cómo nos convierte en sus seguidores, sus imitadores, y luego nos manda a hacer la tarea que Él hace. Amén. Y bueno, la idea es esto, ser seguidor de Jesús. Y la idea es que podamos como ser seguidores que lo siguen de cerquita, ¿ok? Imagínense a Jesús literalmente caminando, ¿verdad? Caminando y nosotros atrás de Él. Y Él caminando. Y vamos a hablar de lo que implica todo ese proceso de caminar atrás de Jesús hasta el día en que Jesucristo se detenga y se dé la vuelta y nosotros choquemos con Él. Sí. O sea, que seamos seguidores que lo seguimos tan de cerca y estamos en todo, que en un momento dado cuando Jesús aparezca y se haga visible, nos estrellemos con Él y que Él diga, ¿qué pasó, compadres? Pongan atención. Y que no seamos de aquellos que cuando Jesús se dé la vuelta, nosotros estamos por allá, lejísimos. El Señor, ¿dónde andas, maestro? O por allá desviados, siguiendo quién sabe qué, ¿no? La idea de esta serie es que lo sigamos tan de cerquita que cuando Él se detenga y finalmente se aparezca ante nosotros, al final de los tiempos, nosotros nos estrellemos con Él, así tal cual, ¡pah!, ¿no? En su pecho. Y que el Señor diga, bien, buen siervo y fiel. ¿Ok? Esa es la idea de esta serie. Entonces vamos a hablar de los diferentes procesos, de lo que significa ser modelados por el alfarero, de lo que significa recibir una tarea, de cómo el Señor pide cuentas, de cómo el Señor nos anima y nos capacita para hacer la obra que nos llamó a hacer. De eso va a tratar la serie y estamos súper emocionados todos los que predicamos por esta serie. Amén. Lo primero, y es el mensaje de hoy, es que somos llamados por nombre. El Señor nos conoce por nombre. Ahí vimos ahorita en las citas que leímos que el Señor llamó a Pedro o a Simón y a Andrés y a Juan y a Santiago y a Mateo. Y yo estoy seguro de que los llamó por nombre. Y le dijo, Simón, sígueme. Y le dijo, Andrés, sígueme. Y le dijo, Mateo, sígueme. Y nos llamó por nombre. Y nos dijo a nosotros, ¿sí? Nos dijo por nombre. Nos dijo, Mauricio, sígueme. Enrique, sígueme. América, sígueme. ¿Sí? Fue por nombre, no fue una cosa así como de que nos habló genéricamente, realmente nos habló por nombre, y eso es como muy, muy impactante. Ahora, yo sé que nosotros pensamos que los discípulos la tenían hecha y decimos, ay, cómo me hubiera gustado ser un cristiano en tiempos de Cristo, ¿no? Porque entonces ellos lo podían ver, lo podían tocar, lo podían agasajar, le podían dar besos, servirlo, podían entender lo que estaba diciendo porque lo tenían en carne y hueso, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes confiesan que sienten envidia de los discípulos y que dicen, ojalá hubiéramos vivido en tiempos de Jesús como ellos y entonces sí le entenderíamos, pero así invisible, pues ¿cómo, no? Y te voy a decir algo, pues estamos equivocados. Porque los discípulos que lo tuvieron ahí en carne y hueso no le entendían. ¿Cuántas veces Jesús les decía, bueno, pues ¿qué no entienden? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no entienden? Y lo tenían ahí. Y te voy a decir algo, y es una revelación, ¿sí? Ellos le entendieron hasta que Jesús se hizo invisible para ellos también. Y se fue al cielo. Y vino el Espíritu Santo. Y ya realmente entendieron lo que era seguir a Jesús. No cuando lo tenían enfrente. Entonces no tenemos nada que envidiarle a los discípulos. Lo estamos siguiendo igual que ellos. Amén. Y esto es bien importante. Él nos llamó por nombre. Él, Jesús, de manera invisible. Cuando Él me llamó a mí, yo estaba estudiando medicina en la Facultad de Medicina de León, de la Universidad de Guanajuato. Y yo estaba ahí creyendo que mi vida iba a ser médico, o más bien ser investigador. Porque esa era como mi idea. Yo quería hacer investigación. Entonces, el Señor me tocó y me llamó por nombre y yo le di mucho trabajo. Le costé mucho trabajo al Señor, la verdad. Todos mis hermanos ya habían recibido a Cristo y yo era súper rejego. Pero finalmente me llamó por nombre y entonces lo seguí. Y al principio, con la emoción de conocer a Cristo y empezar a leer la Biblia, se acababan las clases ahí de biología molecular o de lo que fuera, y yo me paraba en el salón y decía, compañeros, todos los que quieran estudiar la Biblia, me prestaron un salón al final del día, es el aula A, y allá los espero para estudiar la Biblia. Y luego decía, Señor, dime algo.
¿sí? Y entonces abría la Biblia y les decía, pues no estoy muy seguro de lo que dice aquí, pero creo que Cristo quiere esto y esto. Y así lo hice, hasta que finalmente el Señor me dijo, ya, deja todo eso y vente de tiempo completo. Entonces no terminé la carrera porque el Señor tenía otra carrera para mí. Y le doy gracias a Dios. Y cada uno de nosotros, no todo el mundo tiene que dejar su chamba ni nada, simplemente tenemos que seguirlo. Amén. Como quiera que sea que el Señor nos haya llamado. ¿Tú recuerdas el día que Jesús te llamó? ¿Lo recuerdas? Algunos tenemos la fecha. Yo sé que yo respondí al llamado el 2 de noviembre de 1979. Ya llovió. Sí. Y tal vez tú te acuerdas de la fecha en la que recibiste a Cristo, o tal vez no, no importa, tal vez para ti fue un periodo de tiempo en el que empezaste a escuchar y cuando menos acordabas ya eras un seguidor de Jesús. Y no sabes exactamente qué día, sabes que fue como por ahí en la primavera de 1983, algo así, por ahí, ¿no? O cualquier otra fecha, no sé el día, pero fue por ahí y cuando terminó Jesús de hablar conmigo, yo ya era un seguidor de Jesús. ¿Te acuerdas? El tiempo en el que tú comenzaste a seguir a Jesús es como un recuerdo súper especial, ¿no es cierto? Y nos llamó por nombre. Isaías 43:1 dice, no tengas miedo porque he pagado tu rescate. Qué increíble. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Te he llamado por tu nombre. ¿Sí? Nos llamó por nombre, nos llamó por nombre. Amén. Esto es bien importante. Y el día que nosotros respondimos a su llamado no fue la primera vez que nos llamó. Yo estoy seguro de que el Señor ya nos estaba acosando desde mucho tiempo antes, ¿sí? Nos estaba estoqueando así cañón. Estaba detrás de nosotros y nos decía, hey, aquí estoy, y nos dejaba detallitos, ¿no? Un chocolatito o algo que decíamos, caray, esto como que viene de Dios, ¿no? O nos dejaba una ratonera para que la pisáramos y nos mordiera el dedo gordo y dijéramos, ¡ah! ¡Señor! Y el Señor dijera, sí, yo la puse ahí, era para que me pelaras, ¿no? O ponía señales en el camino para que un día nosotros viniéramos a Él. Y tal vez como en mi caso, tal vez a ti te tuvo que estar mandando señal tras señal tras señal, pero finalmente un día abriste tu corazón y volteaste a verlo, ¿sí? Y cuando lo viste, dijiste, ¿es a mí? ¿Es a mí? ¿Sí? Amén. Entonces nos conocía por nombre. Dice Jeremías 1:5, antes de que yo te formara en el vientre te conocí. Qué grueso está esto, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo? Antes de que me formaras en el vientre me conociste. Eso es como una palabra muy poderosa, ¿no es cierto? Antes de que soñáramos en ni siquiera existir, el Señor ya nos conocía por nombre. ¿Se dan cuenta? Y nos llamó por nombre. Y esto es increíble, ¿sí? Dice el Salmo 139, vean lo importante, dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Y los que nos gusta la biología sabemos lo maravillosamente complejos que somos, ¿verdad? Dice, tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. ¿Se dan cuenta? O sea, el Señor no somos un accidente. No es como que fuimos un chiripazo de nuestros papás porque se les olvidó el método anticonceptivo. No. Algunos de ustedes sienten que fueron como una chiripa, que ya nacieron así por accidente. Y tal vez, sí, en un sentido, sus papás no los habían planeado, ¿verdad? Y nacieron. Pero Dios no fue un chiripazo. Dios nos vio desde que éramos un huevito en el vientre ahí, incrustados ahí en la matriz, y ahí nos vio y nos estuvo amorosamente observando a cada uno de nosotros, porque Él es Dios y puede hacerlo con millones y millones de personas, ¿ok? Al mismo tiempo. Y nos estaba observando y además con ojos de amor, o sea, poniendo y a lo mejor incluyendo este ingrediente y este gen y cambiando este gen de aquí para acá y ese tipo de cosas y armándonos y dándonos una personalidad con amor. Y si quieres culpar a alguien, pues culpa a Dios. Si no te gusta tu tono de piel o tu color de pelo o se te cae el pelo, lo que sea, ya sabes a quién culpar, pero lo hizo con amor, ¿ok? Con amor te estuvo observando desde antes de nacer. Esto se me hace como algo demasiado maravilloso. Ojalá que nos caiga el 20, ¿sí? Nos conoció y un día nos llamó por nombre y dijo, sígueme, como lo hizo con los discípulos, sígueme.
Y esto es bien padre. Amén. Cuando éramos apenas un moco allí en el vientre de nuestra madre, Él nos llamó, ¿sí? Y nos conoció. Amén. ¿Qué hace un seguidor de Jesús? ¿Qué hace un seguidor de Jesús? En primer lugar, la característica principal de un seguidor de Jesús es que sigue a Jesús. Qué brillante, ¿no? Obvio, ¿sí? Pero no es tan obvio, porque debemos de saber que para ser un seguidor de Jesús debemos estar donde Él está, cerca de nuestro Maestro. Fíjense cómo dice Juan 12:26. Dice, todo el que quiera servirme debe seguirme. Y aquí, servir y seguir se unen, ¿verdad? Todo el que quiera servirme debe seguirme. Estos dos verbos van muy entrelazados, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. Parece obvio, pero es importante. Mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Entonces, seguidor, servidor de Jesús son casi sinónimos, ¿ok? Pero dice, tienen que estar donde yo estoy. Yo sé que a veces nosotros que somos bien dramáticos decimos, Señor, ¿dónde estás? Porque no te siento. ¿Por qué me has abandonado? ¿Dónde estás, Señor? El Señor dice, estoy con tu vecino. ¿Que no quedamos en que íbamos a ir a orar por él? Tú eres el que no sé dónde estás. Sí. O sea, tienes que estar donde yo estoy. Yo estoy con tu vecino. Puse en tu corazón que oraras por él. Fui yo el que puse y ahí estoy con él. Pero no le puedo hablar porque soy invisible. No me escucha y si me le aparezco le va a dar un infarto. Entonces, por favor, vente aquí. Decimos, Señor, ¿dónde estás? Estoy en el hospital. ¿Te pasó algo? No, estoy con Felipe. Porque sentiste en tu corazón visitarlo, pero te me estás quedando lento. Pero yo ya llegué. Así que lánzate porque estoy aquí. Tengo muchas cosas que decirle a Felipe y además lo quiero sanar. ¿Sí? Entonces, un seguidor de Jesús tiene que pensar dónde está Jesús. Un seguidor de Jesús se levanta todas las mañanas diciendo ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para seguirlo. Y no tiene que ser tan místico así de que sí, Señor, te seguiré. O sea, tienes que pensar ¿dónde está Jesús? Ah, pues está allá con fulanito y yo voy a ir allá porque ahí está Jesús. Y un seguidor de Jesús está donde Jesús está. No es tan obvio, ¿verdad? O sea, requiere pensar. Ahora, no es como que chin y ahora para saber en todo el radar del planeta dónde está el Señor. Él te deja ahí, te da indicios, te pone sentimientos, te dice ve a visitar a tu mamá. O sea, la tienes súper abandonada, ve a verla porque yo ya estoy allí. ¿Sí? Y tráele algo, no seas codo. ¿Sí? Entonces, un seguidor de Jesús tiene que estar donde está Jesús. Esa es como la cosa más básica. Y si siempre estamos acá como que norteados, ¿dónde está el Señor? Tenemos que crecer en nuestra capacidad de saber dónde está Jesús todo el tiempo. Por eso los creyentes siempre estamos pensando ¿a dónde me quiere llevar el Señor? ¿Qué quiere hacer hoy? ¿Qué quiere hacer en mi vida hoy? ¿Qué va a hacer mañana, la semana que entra? ¿Dónde me quiere? ¿Dónde está Él? Este es un seguidor. Además es padrísimo estar donde Jesús está. En lugar de estar ahí en la baba, ¿sí? Perdiendo el tiempo, estás con Jesús y es bien emocionante porque el Señor dice, ora, dile esto, ora, dile el otro, ora. Y empezamos a ver la gloria de Dios. Amén. Entonces, lo primero es que un seguidor está donde Jesús está. Amén. Y somos aprendices. Cuando llamó a Pedro y a su hermano Andrés, les dijo, yo los enseñaré. Yo les enseñaré cómo pescar. Entonces, un seguidor es un aprendiz, es un estudiante de Jesús. Es un alumno de Jesús, eso es lo que es un seguidor. Y dice, yo les enseñaré. No es como, ¿y cómo le voy a hacer? No te preocupes, yo te voy a enseñar. Pero la voy a regar, sí, muchas veces, no te preocupes. Pero te voy a enseñar, yo te voy a enseñar cómo lo que tienes que hacer. Amén. Entonces, en este seguir a Jesús cada vez más de cerca es donde está nuestra capacidad de ser discípulos del Señor. Amén. Y vamos creciendo, empezamos en el kinder y la primaria, y luego la secundaria, y luego la prepa, y luego la carrera, y luego el doctorado en Jesús. En la vida secular tal vez no tuvimos la oportunidad de estudiar mucho, ¿sí? Y algunos dejamos la carrera truncada por Jesús, otros por otras cosas. Y no siempre tenemos la oportunidad, pero en Cristo siempre tenemos la oportunidad de pasar desde el kinder hasta el doctorado. Depende de nosotros. No es como que no tengamos recursos. Él se encarga. Amén. Entonces queremos ser seguidores del Maestro. Y por cierto, esta parte la aportó el pastor Martín de Charcas, esta parte de kinder, primaria, secundaria, porque nos reunimos siempre antes del domingo que vamos a predicar y los que vamos a predicar compartimos lo que traemos y algunos aportan. Y yo agarré cosas que puso ahí Martín y luego los demás agarramos cosas de todos. Es bien padre. Amén. En esta cita
de Juan capítulo 12, 26 dice: el que quiera servirme debe seguirme. Ya lo leímos. Un seguidor sirve a su Señor y Maestro, ¿ok? Nosotros servimos a Cristo directamente y a través de otros. Estaba leyendo cuando en estos días, y creo que estoy spoileando la reflexión de mañana, ya ni me acuerdo. Con tanta reflexión ya no sé ni lo que escribo. Son muy breves, por cierto, no más de 500 palabras, pero no sé si estoy spoileando la reflexión de mañana. Pero en Betania, cuando Jesús es ungido, llega la mujer, Juan nos dice que era María, la hermana de Marta y Lázaro, y derrama un perfume costosísimo sobre la cabeza de Jesús. Y los demás discípulos dicen: ¡qué desperdicio! Híjole, ese perfume lo pudimos haber vendido para dar ese dinero a los pobres, ¿no? Y yo antes era muy duro con los discípulos porque decía liendrones, ¿cómo que desperdicio? ¿Sí? Se les olvida que nuestro principal ministerio es ministrarle a Jesús. Y yo acá desde mi pedestal, si yo hubiera estado ahí les hubiera hecho liendrones, ¿sí? O sea, nuestro primer deber es adorarlo a Él y ministrarle a Él antes de ministrar a los pobres. Pero ya no digo eso, porque entiendo que ellos tenían una carga por los pobres. Estaban pensando como líderes de iglesia, estaban pensando en todo lo que se necesitaba, y está bien, eso es admirable, ¿sí? Pero no se nos debe olvidar que nuestro principal servicio es adorarlo y agasajarlo. Y yo sé que es invisible y por eso a veces no es tan fácil agasajarlo, ¿no? Es como que tú quieres, si quisieras hacer lo mismo que María, tendrías que agarrar tu perfume y decir: espero que estés ahí. O acá, pues una vez para todos lados. ¿Sí le atiné, Señor? Sí. No es tan fácil agasajarlo, por eso no debemos perder las oportunidades como los domingos que venimos a la adoración, porque ahí lo estamos adorando. No es tan fácil agasajar a una persona invisible, pero lo podemos hacer. Lo puedes hacer en casa también, cantarle y adorarle, decirle cuánto te amo, chiquearlo, mimarlo y agasajarlo. Eso es lo primero, ¿ok? Pero también lo servimos a través de los demás. O sea, cuando servimos a alguien, cuando estamos atendiendo a alguien, estamos sirviendo a Jesús. Y esta es una manera, de hecho, cuando Él nos juzgue al día final va a decir: ¿por qué no hiciste esto con fulanito? Me lo hubieras hecho a mí si hubieras hecho esto. ¿Se acuerdan de Mateo 25? Por cuanto hicieron esto con uno de los más pequeñitos, lo hicieron conmigo. Por cuanto no lo hicieron uno de estos más pequeños, no lo hicieron conmigo. Entonces, el día de dar cuentas tenemos que pensar mucho de a quién servimos, porque al servir a las personas estamos sirviendo a Jesús. Amén. El que quiera servirme debe seguirme. Entonces lo debemos de servir. Y dice aquí en Juan 12:26 esta frase: les di mi ejemplo para que lo sigan. Y esto nos lleva directamente a una de las características también más importantes de un seguidor. Un seguidor imita a la persona que sigue. Un aprendiz imita a su maestro, pero no imita en el sentido como de copia superficialmente, sino que imita a profundidad. Al principio, cuando conocemos a Cristo, yo creo que sí copiamos. Yo creo que llegamos a la iglesia y todos levantan la mano y nosotros también la levantamos. No sé por qué, pero todos aquí levantan la mano, entonces la levanto, ¿no? Y como que copiamos lo externo y ciertas cosas o ciertas frases. Amén, hermano, Dios lo bendiga, ¿no? Y al principio como que no sabemos por qué hacemos las cosas, pero poco a poco las vamos interiorizando. Y entonces nos convertimos en verdaderos imitadores de Jesús, como aprendices que Jesús dice: ¿cómo? ¿Cómo le hago, Señor? Pues mira, fíjate, dice, les di ejemplo, ¿ok? En Juan 13 dice en el versículo 12: después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo soy su señor y su maestro, les he lavado los pies. Entonces ustedes deben de lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ese es el ser un seguidor de Jesús. Hagan lo mismo que yo estoy haciendo. Esto es importante. En nuestros primeros años de cristianos, cuando estábamos allá en Palabrita, en La Calma, y Glenn Sordab era nuestro pastor, que fue pastor por algunos años de nosotros, teníamos un programa que se llamaba Evangelismo Explosivo.
Era un programa que te llevaba a compartir el evangelio paso por paso, súper estructurado. Al principio nosotros que éramos medio rebeldes decíamos, ay, pero ¿cómo compartir así tan estructurado? Memorizábamos versículos, memorizábamos ilustraciones, memorizábamos lo que íbamos a decir desde que llegábamos a la casa de la persona, llegábamos como los testigos de Jehová a tocar a las puertas. La ventaja es que habíamos hecho una cita previa, entonces no llegábamos tan en frío, ¿sí? No era así como tan frío como se oye. Ya habíamos hecho una cita. Le decíamos, oigan, ¿quién tiene gente que visitemos? No, pues que mi prima, mi tío. Y entonces ya íbamos con cierta referencia y ya nos esperaban. Entonces no estaba tan en frío, ¿ok? Pero éramos 3 en cada equipo y el instructor, en este caso Glenn, nos llevaba a otros 2 y entonces empezábamos a aprender poco a poquito cada semana, cada ilustración, cada versículo para hablar acerca de la gracia, hablar acerca del hombre, hablar acerca de Dios, acerca de Cristo y acerca de la fe. Todavía me acuerdo con los 5 dedos, ¿ok? Pero al principio, en la primera visita, lo único que los aprendices hacíamos era decir sí. O sea, el instructor estaba compartiendo y decía, no es cierto, Gabriel. Y yo decía, sí. Y ya me callaba. Era todo lo que me tocaba hacer, ¿ok? Y entonces practicaba mi sí para que se oyera convincente. Sí, sí, ok. Pero poco a poquito nos iban dejando una parte. Ahora tú vas a hablar de la fe, o tú vas a hablar de Cristo, que fue lo que hizo en la cruz. Y poco a poquito íbamos entrando. Eso es lo que es un aprendiz. Al principio lo hace el instructor, al final nosotros compartíamos y el instructor decía sí. Y nos sentíamos súper bien, porque no es cierto, Glenn. Sí. A mí me salió más padre a mí sí que a ti, pero bueno. ¿Sí me explico? Eso es lo que es ser un seguidor. Porque va a llegar el momento en el que el Señor más y más nos va a decir, órale, a ti te toca. Dice la Escritura en Marcos 6, versículos 6 y 7. Después Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente. Reunió a sus 12 discípulos y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y nosotros éramos 3. Como que no agarramos bien la fórmula, con razón. Llevábamos uno de más. Comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. ¿Qué tal? Qué grueso, ¿no? Desde el principio, tarde o temprano, el maestro nos va a dar poder y autoridad para representar. Por eso estamos aquí. Y en esta serie vamos a hablar un poquito de eso también. Tarde o temprano, el Señor nos va a dar poder y autoridad. Nos va a decir, hola, ahora usted, le toca a usted, ahora usted aviéntese. Y siempre nos va a estar animando y nos va a estar impulsando y va a estar al lado nuestro. Y si nos equivocamos nos va a decir, no pasa nada, ¿sí? Eso es ser un seguidor. Y a lo largo de estas 8 semanas vamos a estar hablando de diferentes aspectos, de cómo trata con nosotros, cómo nos procesa, qué cosas nos quita, qué cosas nos añade y cómo nos va formando y convirtiendo en un aprendiz que llegado el momento vamos a poder ser utilizados poderosamente. Y algunos de ustedes ya lo han sido, algunos por años, ¿sí? Pero vamos a recordar y a revisar todo lo que implica ser un seguidor de Jesús, porque es fascinante. No hay nada en la vida que sea más increíble que ser un seguidor de Jesús. En verdad lo es. No es fácil, hay momentos de sufrimiento y dolor, muchos, pero también hay momentos increíbles hasta que lleguemos delante de su presencia y podamos estar frente a Él y Él nos diga, bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Y me encanta cuando diga lo poco, vamos a decir, yo pensé que se hacían un montón de cosas, ¿no? Y el Señor va a decir, pues sabes, apenas va a empezar lo que tengo para ti. Amén. Entonces, esta es la idea. Hoy hablamos del llamado y vamos a estar hablando de cómo ser seguidores de Jesús. ¿Les late? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Y allá en casa también, por favor. Si se pueden poner de pie, está bien, está padre. Y tú estás aquí tal vez hoy y Jesús te ha estado llamando, porque si tú estás aquí hoy es porque Él te trajo. Y tal vez tú ya eres un seguidor experimentado en los caminos del Señor, o quizás apenas estás empezando. Está perfecto, pero si tú estás aquí hoy y con estas palabras el Señor te está hablando por nombre a tu corazón y te está diciendo, sígueme, yo quiero darte la oportunidad de que puedas levantarte y seguirlo. Si todos cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro, yo quiero dar la oportunidad para quien tú estás aquí hoy y el Señor te está llamando por nombre y te dice hoy, sígueme.
para entrar en este increíble camino de seguir a Jesús. Si tú estás aquí hoy y no le has entregado tu vida a Cristo, yo quiero pedirte que ahí en tu lugar levantes tu mano. Levanta tu mano ahí en tu lugar y permíteme hacer una oración por ti. Si tú estás aquí y sabes que Jesús te ha estado dejando detallitos y letreritos y te ha estado siguiendo y acechando, y finalmente te estás dando cuenta de que es Él el que te está llamando y que lo está haciendo por nombre, y si tú estás aquí el día de hoy y quieres responder y decirle a Él sí, ahí en tu lugar levanta tu mano y déjame hacer una oración. Amén. Hay alguien que quiera hoy decidirse por seguir a Jesús. Si levantaste tu mano, te quiero molestar un poquito más y pedirte si vienes al frente para orar por ti. ¿Está bien? ¿Puedes pasar aquí al frente? No vamos a hacer nada raro. ¿Alguien más? Gustavo pasó aquí porque el Señor le llamó. Gustavo. ¿Alguien más quiere pasar aquí al frente y entregarle su vida a Cristo? ¿Alguien más? ¿Hay alguien más que quiera, que se decida pasar aquí al frente? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la vida de Gustavo. Él está aquí hoy, Señor, porque tú lo llamaste por nombre, como lo hiciste con cada uno de nosotros. Y Él respondió al llamado, Señor. Gustavo, ¿quieres repetir conmigo? Señor Jesús, he escuchado tu llamado y quiero seguirte con todo mi corazón, muy de cerca. Yo creo que tú moriste en la cruz por mí y pagaste mi deuda. Todo está saldado. No te debo nada porque tú lo pagaste. Y ese es el principio de mi nueva vida. Estamos a cuentas ahora. Has perdonado todos mis pecados, todos mis errores, y ya no te debo nada porque tú pagaste por mí. Yo te recibo hoy en mi corazón. Entra a vivir dentro de mí. Te voy a seguir hasta la eternidad. Amén. Amén. Gracias. Gustavo, si quieres acompañar aquí a Juan Carlos un momentito, se va a poner a tus órdenes. Dios te bendiga. Y Señor, gracias por este tiempo, Señor, por lo que vamos a hacer esta semana, Señor, y vamos a revisar todo lo que implica ser tus seguidores, y vamos a descubrir cosas nuevas, y vamos a recordar cosas que ya sabíamos, y tú nos vas a guiar y nos vas a llevar con mucha paciencia. Gracias, Señor. Y allá en casa también, si alguien hizo la oración, que el Señor les bendiga. Ahora están en los caminos del Señor, ahora son seguidores. Y si tú le has seguido por un tiempo, yo pido que una frescura renueve tu caminar. Pido que haya una frescura en este tiempo especial, que empieces a caminar con Él como lo hiciste al principio, con un ánimo renovado, con un amor renovado, con una pasión hecha nueva, y que en el nombre de Cristo Jesús estas 8 semanas podamos caminar juntos y desarrollar todo lo que implica ser seguidores de nuestro Maestro. Señor, danos una frescura y renueva ese compromiso que hicimos una vez contigo cuando nos levantamos y te seguimos. Confiamos no en nuestras fuerzas, sino en el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, estamos listos para emprender esta aventura en estas semanas. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Les parece si lo alabamos?